Bueno, buenos días para todos. Vamos a hablar de nuestro caso de éxito, que es el asistente para empleadores de trabajo doméstico. Como dice allí, la historia comienza buscando dar valor a los datos para entrenar un asistente virtual, ¿sí? Y para que nos ubiquemos en el contexto, BPS como Instituto de Seguridad Social, dentro de sus objetivos, tiene el de facilitar las gestiones a los ciudadanos, así como en el rol de asesoría tributaria y recaudación, facilitar la gestión tributaria a través de la inclusión y la formalización. Ahora, ¿por qué trabajo doméstico? Bueno, trabajo doméstico a nivel de formalización es un sector que por la dinámica y por la actividad donde se desarrolla y por las características propias de ella, no es fácil de llegar, no es fácil de incluir y no es fácil de formalizar. Es decir, en el caso de trabajo doméstico, a los empleados se los inscribe por parte de un empleador que puede ser cualquier ciudadano, que no necesariamente tiene que tener un vínculo directo con la institución y desde el momento en el que contrata, recién allí se genera ese vínculo. Un vínculo que no es tan dinámico y tan directo como tienen las empresas, ya que para los empleadores de trabajo doméstico, una vez que inscriben a los empleados, ¿sí? No tienen que hacer mucha más gestión, informan en el momento de su inscripción la cantidad de días que trabajan, la remuneración, y automáticamente por un proceso interno, BPS lo que gestiona es la facturación, se la envía, el ciudadano paga, y con eso termina su ciclo. Es decir, que únicamente tendría interacciones con BPS cuando se generan modificaciones en esos datos, ¿sí? Entonces, enmarcado un poco en una estrategia mucho más grande, ¿sí? Nos enfocamos en una estrategia multicanal de brindar soporte y asistencia a los empleadores, ¿sí? A través de otro mecanismo, un mecanismo distinto a lo que son los canales habituales, que pueden ser la atención telefónica, la atención a través de mails o a través de puestos presenciales que hay en los locales. Apuntamos a una atención que pueda llegar a ser más de un horario de oficina, ¿sí? O sea, habitualmente o hasta el momento en el que incorporamos esta herramienta, únicamente las personas tenían posibilidad de interactuar durante el horario de oficina. Esto nos da una inmediatez de respuesta dentro del horario o fuera también del horario de trabajo, lo que facilita ese acercamiento por parte del organismo hacia los empleadores. Ahora, ¿de dónde obtuvimos los datos para poder generar este asistente virtual? Bueno, los datos se obtienen directamente de los insumos por parte de los empleadores, a través de las consultas que nos pueden haber llegado por teléfono, por mail, a través de la aplicación móvil, ¿sí? Que fueron recepcionándose y guardándose en diferentes archivos o documentos, como pueden ser planillas, como pueden ser grabaciones, ¿sí? Y a su vez, desde el lado interno, para alimentar este cuerpo de conocimiento, nos basamos en la normativa, documentos que se fueron formando o conformando a nivel de procedimientos, y también de la experiencia o el conocimiento que algunos funcionarios tenían, ¿sí? Que no estaba plasmado en ningún documento. Todo eso, o sea, se gestionó, se trabajó y se buscó una manera de dar valor. Ese valor fue a través del uso de una herramienta cognitiva, IBM Watson, que dio como resultado el asistente virtual. Para explicar un poco cómo fue ese procedimiento de generación de valor, vamos a darle paso a Serrana, que es quien puede explicar un poco mejor. Bueno, buenos días. Les cuento un poco de cómo hicimos para generar conocimiento en ese asistente digital que hoy están pudiendo acceder desde la página, ¿no?
Como bien contó Gabriel, el organismo contaba con un montón de información generada a medida de las interacciones durante todo este tiempo en los diferentes canales. El canal telefónico, el canal de mail, la propia experiencia que tienen los funcionarios cuando atienden las consultas por teléfono o por cualquiera de los canales, así como conocimiento en sí que va acumulando la organización a medida que conoce el negocio y va entendiendo cómo es que tiene que funcionar todo lo que tiene que ver en particular con trabajo doméstico. Entonces, lo que nosotros buscábamos es capitalizar todos esos datos que se fueron generando en distintos formatos en conocimiento que pudiera ser accedido en un horario que trascendiera el horario que estaba presencial la organización y que se pudiera dar un mejor servicio al ciudadano. Entonces, lo que hicimos para hacer esa generación de conocimiento, que para los que han trabajado con asistentes digitales es un proceso general, pero lo que les queremos contar es en particular cómo se hizo para este caso. El primero de los pasos es el cómo transformar esos datos en información. Entonces, hubo toda una instancia de descubrimiento y de entender de qué se hablaba, ¿no? De alguna manera entender cuáles eran las intenciones por las cuales los empleadores de trabajo doméstico contactaban al BPS. Entonces, lo que se buscó era generar información, o sea, a partir de los datos generar información. De alguna manera generar esos pares intención-respuesta, o sea, entender de qué temas hablaban y cuáles eran las respuestas adecuadas para esas intenciones. Entonces hubo un proceso importante de descubrimiento de cuáles eran esas intenciones a partir de todos los datos acumulados durante todo este tiempo. Y se armaron esos pares intención-respuesta. Después el siguiente paso importante en lo que es la generación de conocimiento y uno de los más importantes es cómo capitalizo esa información ya estructurada para generar el conocimiento y que pueda ser accedido en el contexto en los que ciudadanos consultan. Es ahí donde empieza todo el uso de algoritmos de Machine Learning, en este caso encapsulados con el servicio de Watson Assistant, que fue el que usamos para generar este cuerpo de conocimiento. Ahí se usaron esos pares intenciones-respuesta, junto con las entidades que le dan contexto a las consultas, más una fase muy fuerte de entrenamiento. Esa fase es constante, pero bueno, una primera más fuerte como para generar una versión que se pudiera liberar para su uso. Después que tenemos ese cuerpo de conocimiento generado y pronto para ser usado, lo que necesitábamos determinar era cuál era el canal más apropiado para disponibilizar ese cuerpo de conocimiento. En este caso, lo que se decidió es disponibilizarlo por el sitio de la organización, que es por donde se entiende que los ciudadanos acceden digamos, de la forma más común. ¿Qué es lo que se obtuvo? ¿Qué valor nos dieron esos datos respecto a lo que se tenía antes, ¿no? Lo que se busca compartir en esta presentación es, existían un montón de datos generados en el tiempo en distintos formatos, entonces cómo sacarle provecho y cómo sacarle uso para dar un valor adicional a todos los ciudadanos. En este caso, todo lo que abarca los empleadores de trabajo doméstico. Entonces el resultado fue un asistente virtual accesible desde la página web, donde se le pueden hacer consultas informativas acerca de lo que es ese sector. Lo pueden acceder, hoy está disponible, tiene su exposición en particular en el sector de trabajo doméstico y ahí lo pueden acceder. Acá les queríamos compartir un poco cómo es el uso que ha tenido este asistente virtual desde que empezamos hasta ahora. Acá quien nos puede compartir mejor estos datos es Gabriel, que conoce bien este comportamiento. Trajimos la gráfica como para mostrar un poco cómo fue creciendo y cómo fue evolucionando el uso de la herramienta. La particularidad de esto es que en general cuando nosotros partimos y comenzamos a trabajar en el desarrollo, estábamos bastante escépticos de si efectivamente iba a tener uso o no. Y nos llevamos la sorpresa de estos datos que sin hacer publicidad, sin hacer propaganda, sin mostrarlo más allá en el punto específico del sector, demostró que había un público oculto que utiliza ese tipo de herramientas y bueno, se traducen los resultados que están en la gráfica. Los resultados que se están mostrando acá lo que muestran son la cantidad de accesos, ¿no? Nosotros lo que vamos monitoreando mes contra mes es la cantidad de accesos que está teniendo ese canal.
Ahí se relevan mucho más datos que los que estamos mostrando, pero acá lo que queríamos compartir es el comportamiento que está teniendo el uso del asistente. Y un poco lo que decía Gabriel, ¿no? Cómo aún sin darle visibilidad ya empezaba a tener como esa adopción del canal. Y acá un poco como para compartir la experiencia que se tiene con este tipo de desarrollo de soluciones, es que es mucho más que tecnología y es mucho más que datos, para que realmente la solución tenga el resultado esperado, ¿no? Podemos hacer una solución como prueba de concepto, podemos hacer una solución para encontrar si podemos sacar valor de los datos, pero para que realmente sea digamos, transforme lo que queremos que transforme nuestra experiencia, hay muchos más aspectos para abordar. ¿No? Acá mencionamos solo algunos que son súper importantes cuando trabajamos en este tipo de proyectos que tienen que ver con gestionar el cambio, no solo para quien es el público objetivo, sino para quien tiene después la responsabilidad de mantener ese cuerpo de conocimiento para seguir entrenándolo y para entender cómo funcionan este tipo de soluciones. Ese es un cambio que se da hacia adentro de la organización y es importante abordarlo. Otro de los aspectos es generar las capacidades dentro de la organización para entender cómo se comportan estas soluciones, cómo afecta el tema de manejar soluciones que ahora son no deterministas, cuando estábamos acostumbrados a trabajar soluciones que ante una misma entrada siempre hay la misma salida. Entonces eso cambia la forma en la que nos relacionamos con estas soluciones. Por mencionar algunos otros aspectos importantes, tienen que ver con los aspectos de estrategia, o sea, cómo es la experiencia omnicanal que se quiere que los clientes tengan, y entonces cómo entra en ese aspecto el nuevo canal que estamos disponibilizando. Por mencionar algunos, acá pusimos un poco todos los que recorremos. Y un poco qué fue lo que hicimos. Esta es una arquitectura de alto nivel de lo que está como solución hoy. Lo que estamos usando, como les decíamos antes, es la plataforma de Watson, la plataforma pública, en particular el servicio de Watson Assistant. Es ahí donde se generó el conocimiento, son ahí donde están los algoritmos de Machine Learning. Son esos algoritmos los que se entrenan con las intenciones que descubrimos. ¿Ah? Nosotros lo que estamos usando es una base Cloudant para manejar todo lo que es datos, es una base no SQL. Después lo que hay es una conexión hacia la interna de BPS para determinada casuística, en particular cuando nosotros estamos interactuando con el asistente, estamos en horario de oficina y necesitamos que nos atienda una persona, lo que está implementado hoy, lo que se le llama transferencia en caliente, para que el mismo chat con el cual estamos hablando, vía asistente digital, se transfiera a un asistente humano y se mantenga el contexto, es decir, toda la historia de lo que venía conversando la persona. Entonces eso es esa conexión que hay hacia adentro de la organización, y después cuando esa necesidad de trasladarnos de canal sucede fuera de horario de oficina, lo que hay es una conexión a un servidor de correo para que la consulta llegue a la organización mediante el canal de mail. ¿No? Para mostrarles solo a muy alto nivel cómo es la arquitectura, que no se ve muy bien en la proyección. Pero ahora la idea es contarles un poquito más las características de la solución que sigue Gaby. Bueno, buenos días. En realidad, contarles un poquito cuáles fueron las características técnicas del asistente. Como dice ahí, tenemos 70 intenciones con 18 entidades y 178 nodos de diálogo, más de 1.600 preguntas fueron la base inicial con las que entrenamos al asistente. Pusimos mucho foco en una interfaz de usuario enriquecida, con botones de respuesta sugeridas y también con otros temas relacionados como sugerencia para ampliar lo que se estaba preguntando, animaciones, material audiovisual, links a las funcionalidades, al sitio del organismo y también información relacionada con otros organismos que también participan en el proceso de este colectivo. También, como decía Serrana, la posibilidad de, ante lógica de reintentos, cuando el asistente no puede entender lo que se le está preguntando, posibilidad de derivar a un agente humano. Eso es muy importante para cerrar lo que es una mejor experiencia para el usuario final.
Después, en cuanto a posicionamiento y personalidad, nosotros empezamos este proyecto haciendo un taller de Design Thinking, pensando siempre con foco en la experiencia del usuario final, pensando y aplicando distintas técnicas como por ejemplo mapa de empatía, pensar en qué dice, qué hace, qué siente, qué piensa el usuario final y tratar de darle la mejor experiencia con el producto que estábamos construyendo. Como decían Serrana y Gabriel, está orientado a los empleadores de trabajo doméstico y se posiciona como un funcionario de la organización, por más que aclara que es virtual, él se expresa y se presenta como un funcionario de la organización. Y cuidamos mucho el tono de la conversación, intentamos que fuera un tono semiformal, para lograr llegar al público con lenguaje más entendible para el usuario final. Y bueno, y también darle cierto grado de proactividad, como dijimos, con los botones, con los límites de reintento, con información que le haga más fácil la interacción. Pero no todo es magia y no todo es color de rosas, por eso también contarles un poco cuál fue nuestra experiencia desde la organización y cómo nos tuvimos que adaptar a una solución de este tipo. Requirió mucho esfuerzo para la gestión y construcción del cuerpo de conocimiento. Si bien terminamos con 70 intenciones, nuestra primera prueba de concepto y el alcance que nos habíamos definido en un principio eran 20 intenciones y 3 meses de trabajo. Y nos apasionamos tanto con el tema que terminamos con 70 intenciones después de un largo y arduo año de trabajo. ¿Por qué eso? Porque cada vez que agregábamos intenciones se multiplicaba exponencialmente el tiempo que teníamos que dedicar para reentrenar al asistente. Aún hoy, el entrenamiento periódico del asistente es fundamental. Todos los meses revisamos las respuestas que dio en ese periodo de tiempo y entrenamos al asistente ante los fallos para que siempre pensando en la mejor experiencia del usuario. Y el otro desafío grande que tuvimos es respecto al lenguaje de las respuestas, que para nosotros estamos acostumbrados a un lenguaje muy técnico y muy riguroso, adaptarnos en este canal a un lenguaje que fuera como más coloquial y por eso 19 de las intenciones que manejamos son de chit-chat. Son de conversaciones que no tienen relación con el negocio, pero era importante para una mejor experiencia. Y lo otro que pusimos mucho foco es en la capacitación interna, en que los funcionarios entendiéramos cómo es trabajar con una iniciativa de este tipo, cómo es aprender conceptos como el grado de precisión. ¿Qué es grado de precisión? No sabíamos lo que era, relacionado con una solución de este tipo. Cuando estábamos construyendo el asistente, nuestro proveedor IBM nos decía 60% de precisión es bueno para salir en producción. ¿Cómo un organismo como BPS, con la formalidad que manejamos, un organismo público, íbamos a darnos la chance de salir en producción y que el 60% de los casos le invocara a lo que estaban preguntando y el resto no? No era admisible y por eso trabajamos un año para intentar lograr el 100%. Nosotros queríamos el 100% y no entendíamos que eso no se pudiera adoptar. Y bueno, después de mucho esfuerzo logramos llegar a un 78% de precisión y bueno, y ahí sí nos convenció el proveedor de que era bueno, que era una muy buena precisión y que teníamos que animarnos, teníamos que salir en producción así, y aún así no estábamos convencidos. En uno de los eventos que IBM hizo en un hotel,
pusimos el asistente en uno de los kioscos, uno de los puestos, y bueno, y vimos a ver qué pasaba con la gente, si lo adoptaba, si contestaba realmente lo que nosotros queríamos, y después de esa experiencia dijimos, bueno, sí, vamos a salir primero sin mucha publicidad, y bueno, y se puede desde un organismo público que parece tan formal, tan monolítico, adoptar una solución de este tipo. Para ir cerrando, un comentario adicional. Este tipo de soluciones, en particular esta que estamos contándoles ahora, tenía y tiene de particular que está dirigida a digamos, un público súper amplio y súper heterogéneo. Los empleadores de trabajo doméstico tienen un rango etario enorme y tienen, digamos, muchísimas diferencias, no es un sector homogéneo. Entonces, eso hace que el alcanzar una precisión aceptable sea bastante complejo porque siempre hay algún sector para terminar de descubrir. Por eso es que la precisión se sigue descubriendo y ajustando con el uso. O sea, no es un asistente especializado, no es un asistente específico para determinado sector digamos, que tiene determinadas características en la forma como pregunta, en la forma como habla. Digamos que el punto de vista de la forma de pensar cubrimos a todo el país, a todo el Uruguay, por eso es que es bastante abarcativo. Acá solo para ir cerrando la presentación, lo que queríamos compartir es nuevos desafíos que se nos presentan en torno a este tipo de soluciones, es un poco general el concepto, pero aplica y mucho a este asistente digital y a todo lo que sigamos evolucionando con BPS y ellos mismos en sus próximas soluciones, ¿no? Son algunos de los principios que estamos queriendo tener presente en todo lo que abarquemos, todo lo que tiene que ver con imparcialidad, de evitar el sesgo en todos los entrenamientos que hagamos. Esto ya hoy está entre nosotros, como lo que presentaron antes y los que trabajan en datos que estén presentes. El tema de la confiabilidad, ¿no? Para dar respuesta seguro, de eso pueden quedarse tranquilos que BPS pone mucho foco en eso, ya vieron que no los logramos convencer, después nos costó bastante. Después el tema de privacidad y seguridad de la información, qué pasa con nuestras conversaciones, ¿no? Las que estamos teniendo con este asistente digital. El tema de la inclusión, garantizar que en esas conversaciones que estamos teniendo podamos abarcar a todos los sectores, que no haya ningún tipo de exclusión por el tipo de interacción que haya, transparencia y bueno, responsabilidad y ética en todo lo que hacemos. Y bueno, por acá nomás era lo que queríamos compartir hoy. Así que muchas gracias, BPS.